If you are constantly avoiding pain, then pain is running your life. Voy a seguir hablando del trance y tal y como dije voy a contar uno que es completamente diferente a los trances de los que he hablado. Y es un ejemplo de un trance que sucede de manera espontánea, involuntaria, o sea, sin que uno se lo esté proponiendo, pero que además en este caso, pues que por eso me interesa traerlo sobre el tapete, pues es un trance que está asociado también con la oración. Porque, bueno, pues es sobre esto que me gusta hablar, porque es sobre estas cosas que no se suelen hablar en otros medios, en otras plataformas y espacios. Sobre el uso de sustancias psicoactivas en, digamos, el sistema espiritual, religioso, tradicional, pues se ha hablado mucho, hay mucho escrito, hay mucha gente profundizando en estos asuntos. Se habla menos, en cambio, de cómo pues, la oración o la conexión con seres, digamos, espirituales puede inducirte al trance. Y esto, pues por lo menos en España, siglo XXI, está poco visibilizado, vamos a decirlo así. Pero pues además es más raro todavía encontrar relatos o explicaciones que conjuguen esta realidad con la parte, digamos, fisiológica de lo que sucede en el cuerpo. Si encima esto viene asociado con una energía de la que a mí me gusta mucho hablar, a la que nombro como sagrada defensa, porque tiene que ver con el derecho y la necesidad, digamos, sagrada que tenemos de poder defender nuestra vida, nuestra integridad física o espiritual, bueno, pues esto es más raro todavía. Así que ahora os traigo el relato de una vivencia con lujo de detalles, como a mí me gusta, y además ya muy masticadita y procesadita, pues porque sucedió pues hace, déjame que eche la cuenta, bueno, no soy nada buena en cálculo, pero creo que fue en el año 2000, 2000 o 2001, cuando yo viví lo que voy a contar. Y esto sucedió pues estando yo haciendo el Camino de Santiago. Era la segunda vez que hacía el Camino de Santiago en verano. Lo había descubierto el año anterior. Digo descubierto porque en aquella época no era la cosa masiva que es hoy en día. Y éramos pues una minoría la que se lanzaba a caminar por ahí en verano. O sea, es decir, había gente, por supuesto que había gente, pero no se puede ni comparar con el fenómeno de masas que es hoy. Entonces yo, pues bueno, lo había caminado el año anterior de León a Santiago de Compostela. Me había gustado mucho, la experiencia había sido, fascinante para mí. Y entonces dije, pues voy a repetir. Y bueno, pues en esa ocasión decidí hacerlo completo. Dije, bueno, voy a empezar en Roncesvalles como tiene que ser. Me reservé un mes de tiempo y pues allá me fui. Y entonces, pues, voy a contar las cosas que fueron pasando para que luego se entienda lo que finalmente pasó, ¿no? Bueno, pues yo en ese año, además, había tenido, venía teniendo sueños, bueno, mi vida es la de los sueños, y había tenido, pues, una serie de sueños y sensaciones y cosas que me sugerían, o me parecía entender, que se me estaba diciendo que yo tenía alguna clase de tarea espiritual a realizar con los lugares, con la sanación de lugares. Pero yo en aquella época, todavía ni escuchaba mis guías ni nada. Digamos que era una persona normal, entre comillas, normal y corriente, que vivía en la gran ciudad y que ni sospechaba la que se le venía encima
el cambio que se me venía encima. Pero bueno, sí que venía teniendo pues esos sueños muy particulares, con indígenas, con chamanes, con cosas así, y entonces pues eso sí, lo anotaba en mi libreta y trataba de encontrarle un sentido, y últimamente pues estaba tratando de decir, bueno, pues si sueño estas cosas tal vez debería intentar algo de esto, ¿no? Entonces yo andaba con el run de parece que tengo que ayudar a sanar lugares, a llevar bendición a lugares. Bueno, pues empecé a hacer el Camino de Santiago y pues yo con toda mi ingenuidad, deliciosa juventud y su ignorancia, la osadía de la juventud, dije, ostras, mira, en agradecimiento por todo el bien que recibí el año pasado haciendo el Camino de Santiago, lo que voy a hacer ahora, esta vez, voy a tratar de poner en práctica todo esto que me parece que va conmigo, que alguien quiere que yo haga, o que tiene que ver con mi alma, o que se me está sugiriendo en sueños, ¿no? Voy a ir y en los sitios donde sienta que la cosa está un poco espesa, un poco mal en términos de energía, o los lugares así masificados, los lugares sagrados, puntos clave del Camino de Santiago, pues me voy a retirar en algún lugar y voy a hacer pues como una especie de bendición y de... como que voy a limpiar ese lugar. Me río porque digo, ay Dios mío. En fin, qué lejos estaba de saber lo que luego supe. Vale, bueno, pues yo toda llena de mi buena fe y de mis buenas intenciones, eso es lo que empecé a hacer. No en todas partes, ¿no? Porque claro, pues el Camino de Santiago es muy largo, las etapas son muy largas, pero bueno, pues sí, me fui deteniendo y más o menos en cada lugar así que sentía que era clave, pues me apartaba un poco de, digamos, de lo urbano, de la gente y tal, y bueno, pues en algún sitio pues yo me ponía allí, rezaba, sí, claro que rezaba, lo que pasa es que no escuchaba, no tenía la manera, no sabía cómo prestar atención, en fin. Entonces yo simplemente rezaba y decía, pues bueno, no me acuerdo con qué palabras, pero que bueno, pues que bendecir ese lugar y que las cosas malas se fueran y tal y cual. Y lo que empezó a pasarme es que empezaron a irme las cosas mal. O sea, que yo de entrada no relacioné las dos cosas, pero al cabo del tiempo sí, me empecé a dar cuenta, o sea, es que de hecho empecé a sentirme rara. O sea, empecé a tener una sensación de decir, espérate, porque no me estoy sintiendo como el año pasado, como una sensación de buena conexión, buena compañía, como una sensación de, pues eso, de estar de buen rollo, ¿no? ¿Qué diríamos? O sea, a partir de determinado momento era como que todo se empezó a poner accidentado. Por ejemplo, pues yo qué sé, tropezar casualmente de una mala manera y que se te arranque una uña del pie. Esto es fatal. En un Camino de Santiago, pues imagínate que te pasas la vida andando. Bueno, pues eso me pasó en un lugar. O qué sé yo, pues que claro, era verano, pues que te roban las gafas de sol. Si tú dices, vale, es una minucia, pero bueno, para mí las gafas de sol eran imprescindibles. Bueno, te las roban, pues ahora te obliga a comprarte otras que eran graduadas, valían un dinero, bueno, en fin. Y así sucesivamente. Pero sobre todo lo que más me llamaba la atención es que, bueno, empecé, pues que ya no dormía bien, era todo sueños pesadillas, sueños raros, sueños sucios, que diríamos. Que eso, bueno, no me sorprendía del todo porque el año anterior ya había visto que dormir en albergues no me sentaba demasiado bien, tal vez por lo masificado del lugar, pero es que la cosa se puso peor y peor. Peor y peor hasta que, llegado a un punto, precisamente pues a pocas etapas de la ciudad de León, pues que la cosa ya empezó a ir mal. O sea, mal en el sentido de que empecé a tener un dolor de cabeza absolutamente horrible, que vale que yo padecía migrañas en aquel tiempo, pero aquello era, bueno, extraordinario. Tan fuerte que tuve que ir al médico. O sea, tuve que ir al médico y claro que se vio pues que aquello tenía toda la pinta de ser una neuralgia de trigémino. Que si alguien lo ha padecido alguna vez, bueno, sabrá que es espantoso. Que te dan ganas de darte de cabeza contra los muros, vamos. Yo, de todos modos, había padecido ya una vez la neuralgia de trigémino años atrás. Pero igualmente en esta ocasión yo me parecía que era peor. Tal vez porque yo me había empeñado en seguir caminando a pesar de tener dolor de cabeza, pensando que el caminar pues me sentaría bien. Y que cada vez estaba peor. No solamente eso, empecé a tener fiebre y al final, a la altura de Sahagún, que esto ya es la provincia de León,
lo que me empezó a pasar es que se me empezó a hinchar la cara y dije, espérate, esto no es neuralgia de trigémino. Ahí ya se descubrió que lo que me estaba pasando es que, pues por alguna razón, se estaba manifestando a toda velocidad y en todo su esplendor una mega infección de alguna de las muelas de ese lado de la cara. ¿Cómo fue tal cosa? Pues yo no lo sé, o sea, yo no hice nada para que eso me sucediera, pero fue la cosa tan bestial, de tal calibre, que yo dije, no, tengo que detenerme, no puedo seguir. O sea, estaba enferma. Enferma quiere decir con fiebre, aparte del dolor de cabeza, y encima pues la cara se me hinchó a tal velocidad que casi empecé a tener problemas para abrir la boca. O sea, os podéis imaginar. Bueno, afortunadamente tenía dónde quedarme en León, o sea, agarré el transporte, me fui a León directamente, a la ciudad de León, y podía estar en casa de alguien y quedarme allí tranquilamente, porque pues pude pedirle las llaves a una vecina y pude estar sola en una vivienda de confianza, vamos a decir así, que fue como una ventana de alivio, porque yo no estaba para ver a nadie ni para hablar con nadie, estaba realmente para tomarme antibióticos, meterme en la cama y rezar para que todo pasara. Y eso es lo que hice. Entonces, estuve una semana así, hasta que se me empezó a bajar la inflamación. Claro, al bajar la inflamación, al bajar la fiebre, con los antibióticos y tal, el dolor de cabeza desapareció. Pero realmente aquello fue como una cosa que yo ya empecé a pensar, a ver, no tiene mucho sentido. Mi argumento era, a ver, tú te has puesto a hacer el Camino de Santiago con toda la buena intención del mundo. Se supone que uno, según te han dicho en varios libros y expertos de estos en chamanismo, de foros que has consultado y tal, te han dicho que si sueñas con tal y cual cosa que haces en sueños, si tú en sueños andas bendiciendo lugares y ayudando a sitios, se supone que si te pones a hacer eso en la vida real, pues eso es lo que tienes que hacer. Entonces yo no entiendo por qué si me pongo a hacer eso, vale que puedo haber sido torpe, a lo mejor hay algo que lo he dicho mal, digo, pero ¿por qué? Es que mi Camino de Santiago se ha convertido en lo contrario del año pasado y aquí me están lloviendo, es como mala suerte, desgracia, infortunio, en fin. Digo, no lo entiendo, pero sí notaba que había algo que no, algo no va bien. Era una sensación de algo no va bien. Y sí que me llegué a plantear, porque claro, pues a fin de cuentas te funcionan las neuronas un poquito y dices, espérate, porque a lo mejor es que ha funcionado lo que yo he hecho y algo se ha enfadado, algo malo. Y ahí se me encendió la bombillita, ¿no? Dije, a lo mejor hay algo malo que se ha enojado, te ha dicho esta tía, ¿qué está haciendo? Digo, a lo mejor sí que tengo un poder real de bendecir lugares y de echar cosas malas, expulsar cosas malas, digo, pero pues algo debe estar muy cabreado conmigo y yo qué sé. Y pues mira, me está golpeando en los dientes. Digo, pues yo qué sé, claro, yo trataba de entender, digo, ¿y esto por qué será? Claro, hoy lo veo, tiene mucha lógica porque los dientes forman parte de tu sistema de defensa. Los dientes, pues ¿qué son los dientes en un animal? Pues es parte de la defensa, no es solo con lo que comes, es que también con los dientes, los dientes tienen mucha conexión con la agresividad y con la capacidad pues también de defenderse. Y pues al final llegó el momento en el que ya estaba recuperada y entonces el dilema era seguir o no seguir. Yo tenía bastante claro que quería seguir, porque me había quedado, vamos a decir así, con la cosa interrumpida y yo toda mi ilusión era hacer el camino completo. Pero claro, con la semana que había pasado, retirada de la circulación en León, pues ya tenía el calendario muy ajustado, no sabía si me iba a dar tiempo a hacer todo, porque además, tenía otras ideas que había pensado hacer, el caso es que, tuve que hacer una valoración y pues me viene una encrucijada. Esto que yo luego he hablado tanto de las encrucijadas vitales, pues me viene una encrucijada y estuve sopesando y al final, lo que me salía, vamos a decir, de mi parte más instintiva, había el gran deseo de salir a caminar y de hecho recuerdo que había comido y dije, salgo ahora por la tarde.
porque va a ser precioso. Voy a ir caminando de León al próximo albergue o la cosa que haya más allá de la Virgen del Camino, y dije, bueno, es todo llano, va a ser muy bonito, veré el atardecer, caminaré hacia el poniente, va a ser una manera de reenganchar. Y ya mañana pues camino pues al horario normal, de mañanita y tal. El caso es que mientras yo estaba pensando todo esto, había como una sensación de no vayas. O sea, de no, igual es mejor que no. Mejor no. Bueno, y empecé a vivir como un conflicto muy grande. Entre sí, no. Digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Y la verdad es que yo no sabía exactamente qué decisión tomar. Estuve rezando y tal, pero como digo, pues yo en esa época no tenía capacidad de sentir o de saber, que bueno, que igualmente a veces es muy difícil. Igualmente, habiendo desarrollado la capacidad de escuchar a tus guías, a veces incluso la pierdes, la vuelves a perder, y sobre todo si estás sometida a un ataque espiritual, pues es muy fácil que pierdas la claridad y que empieces a sentir cosas, digamos, contradictorias o contrarias entre sí, que era lo que me estaba pasando en ese momento. Pero se impuso pues la parte del ser que era como más combativa, ¿no? De decir, no, hay que tener fe y hay que tener confianza, no me puedo dejar vencer por una cosa así, tal y cual. Bueno, en fin, dije, pues venga, voy y camino. Y eso es lo que hice la mochila otra vez y salí caminando. Y entonces, en determinado momento me sucedió que iba caminando y ya entrando en, digamos, lo que ya no es territorio de las afueras, sino ya más el campo, ¿no? Saliendo ya de todo lo urbanizado y tal. Y entonces, pues yo iba distraída mirando el camino y vi una piedra en el suelo que me pareció una cosa muy rara. Fue como decir, ostras, ¿qué estoy viendo? Porque vi como una piedra que tenía una carita, como los emoticonos, ¿no? Una carita de disgusto, con la boca torcida hacia abajo y tal. Y digo, espérate, ¿qué es lo que has visto? Yo pues retrocedí unos pasos y dije, ay, mira, es una forma que es la grieta que tiene la piedra, que era una piedra así redondita, pero tenía como una grieta que con la luz del sol que iba cayendo, que serían las 6 de la tarde o así, pues parecía, o sea, el efecto de las sombras y tal, parecía que la piedra pues tuviera la carita triste, tenía además pues como 2 hendiduras así medio que parecían ojos y tal, pero me pareció tan curioso porque la sensación que había tenido era pues una carita de disgusto, de tristeza o de cosa, ¿no? De emoticono de cara mal. Y me pareció tan curioso que la cogí, la agarré y dije, mira, me la meto en el bolsillo porque luego, pues a lo mejor la vuelvo a mirar y vuelvo a pensar en esta cosa tan curiosa que me está pasando. Porque además, mientras yo iba andando, todavía sentía la duda y esa cosa extraña, conflictiva, que algo me seguía diciendo, no sigas andando, no es buena idea, no. Y otra parte que decía, no, yo sigo andando, yo quiero andar, quiero disfrutar la tarde, quiero ver la puesta de sol, quiero dormir en un albergue, quiero reengancharme con el Camino de Santiago. Entonces yo no entendía qué es lo que me estaba pasando y por qué estaba teniendo esas sensaciones tan raras. Lo de la piedra pues me pareció como de poner puntos en la sensación de no sigas, algo no está bien. Pero claro, yo no lo podía entender porque no tenía razones para pensar que hubiera nada, o sea, ¿por qué no iba a seguir yo andando? ¿Qué problema había? Por eso, pues en parte me la guardé. Dije, bueno, luego lo pensaré, luego lo meditaré, lo rezaré o lo que sea. En esto que sigo andando, y bueno, mi camino ya se veía el horizonte, ¿no? Porque era todo llano, planicie total. Y mi camino iba recto y había un cruce de caminos más a lo lejos. Y había, pues como que mi camino bajaba un poquito, una hondonada, y el camino que lo cruzaba iba por encima, porque habían puesto como esos grandes tubos como de hormigón o de prefabricados, como para crear un puente, ¿no? O sea, es decir, para que el camino que yo seguía, pues al bajar la hondonada, pues pudiera ir por debajo del puente y el otro camino lo pudiera cruzar por encima, una cosa así. Y es que desde lejos lo que vi es que sentados ahí debajo del puente, o sea, en el tubo ese o lo que sea, pues había 3 tipos sentados ahí y fue verlos y decir, ay Dios, la he cagado. Ahora voy a tener problemas. Este era el problema. O sea, ahí me di cuenta, dije, espérate,
vas a tener un problema. Fue como una intuición, ¿no? De decir, estos tíos, ¿qué hacen ahí estos tíos? No hay nadie más, además no se veía ni un peregrino por ningún lado, porque a esa hora pues no había. Yo no sé cómo es ahora el Camino de Santiago, pero en aquella época todos los peregrinos iban por la mañana y te los ibas encontrando, grupitos, pero por la tarde pues no había nadie. Entonces era como mirar a donde mirara, no había nadie. Y todo era camino de tierra, todo descampado. No se veía ni una casa, nada. Dije, ay, ¿qué hago? La he cagado. O sea, fue una sensación total de decir, esto es un lío y ¿qué hago? O sea, no me queda más remedio que, bueno, estuve valorando las posibilidades. Dije una de dos. Intento darme la vuelta y salir huyendo, pero estos tíos, si me ven huyendo, apuesto a que vienen detrás de mí. Y yo con la mochila no tengo la menor probabilidad, porque además los tíos se veían tíos así, pues como con camiseta y chándal normales, o sea, no llevaban nada. Estaban allí, sentados, no más. Y dije, pues una tía con una mochila muy pesada además, digo, no, es que no tengo la menor probabilidad. Además, esto, bueno, fue como este instinto de decir, mira, si esto es como la selva, cuando los leones ven a la gacela que se asusta y echa a correr, entonces es como la señal para que ellos salgan a correr detrás, ¿no? Lo pensé así y dije, no puedes huir, tienes que atravesar esto con la cabeza alta. Lo que pasa es que tienes que rezar porque esto no pinta bien. Y ahí me vino el recuerdo de que yo, pues, todo aquel tiempo, todo ese año, pues, venía teniendo sueños y cosas con Miguel, el arcángel Miguel. Y en sueños, a veces, cuando tenía problemas, yo gritaba y llamaba a Miguel y entonces sucedían cosas. Normalmente, pues alguna idea me venía, o bueno, entonces era una cosa de estas de los sueños que yo trataba de llevar a mi vida, digamos, del presente. Decir, bueno, yo estaba considerando en serio la idea de que Miguel existiera. Porque pues hasta esos años yo había pensado que todo lo de los ángeles y todo eso eran cuentos de la iglesia, bueno, historias mitológicas para asustar a la gente, para tenerlos controlados. No había creído en serio que existieran los ángeles y tal, pero en esa ocasión pues yo ya lo estaba considerando porque, pues como digo, en los sueños yo cuando llamaba a Miguel pasaban cosas. Todavía no había llegado el momento en el que yo soñaría y me encontraría con el ángel Miguel, digamos, cara a cara, ¿eh? Eso sucedió unos meses después, pero en aquella época de mi vida ya lo consideraba. Y entonces pensé, mira, pues vas a hacer como en los sueños, le vas a pedir a Miguel que te ayude. O sea, te vas a concentrar y vas a decir, Dios mío, Miguel, ayúdame. Porque esto de los tres tíos allí sentados, que te están mirando, además que te han visto, esto pinta muy mal. Y eso es lo que hice. O sea, yo me concentré en no demostrar miedo ni vacilación, en mostrarme segura de sí misma y seguí caminando en dirección a los tres tíos que estaban en el cruce de caminos, que además es que esto es como muy simbólico, ¿no? Muy arquetípico. O sea, un cruce de caminos, ellos debajo de un puente, sentados a la sombra, y yo, mujer solitaria que va con su mochilita, la peregrina, ¿no? La peregrina inocente que además viene ya escaldada del camino porque le ha pasado de todo y ha estado una semana enferma, vamos, que le han, bueno, una muela se la han dejado fuera de combate, que de hecho esa muela al final me la tuvieron que quitar, no tenía salvación. En fin, pues yo recé a Miguel y me estuve concentrando y enfocando y efectivamente cuando llegué debajo del puente y iba caminando, les saludé a los tíos, les dije hola, ellos dijeron hola y cuando ya los había atravesado y pensaba, mira, parece que no pasa nada, se levantaron, me rodearon. Y dije, aquí empieza, me rodearon y me dijeron, me preguntaron la hora que era. Digo, ay, manera más tópica de entretener a una mujer, pero cuando ya sabes que esto va mal. Yo les di la hora y entonces me dijeron, bueno, danos el dinero que tienes. Dije, vale, es esto, son ladrones, vale. Entonces yo, claro, pues llevaba
una riñonera, que esto sí llevaba mucho, yo no sé ahora, pero bueno, la riñonera típica, ese bolsito que se lleva en la cintura, a la vista, ¿no? Y allí llevaba un poco de dinero. Cierto es que llevaba bastante más dentro de la mochila. Dentro de la mochila llevaba más dinero porque había parado en un cajero a la salida de la Virgen del Camino y había sacado dinero, porque en aquella época no había nada de esto de pagar. O sea, bueno, no era como ahora, que pagas con el móvil y que en todas partes tienen para cobrar con tarjeta. Tenías que ir a hacer el camino y tenías que llevar dinero en efectivo, si no, no había manera. Y entonces, bueno, como yo sabía que iba a estar días fuera de la ciudad, pues llevaba dinero. Pero dije, no, yo no les voy a dar todo el dinero, les voy a dar lo que llevo en la riñonera, que era como para decir el suelto, ¿no? El monederito que qué sé yo, que llevaba ahí, un poquito, pues para pagar cafés en los bares y cosas así. Les doy el dinero y me dicen, no, tú tienes más, danos más. Bueno, hay que recordar que yo había estado rezando intensamente, pidiendo intensamente a Miguel que me ayudara. Era como decir, Miguel, ayúdame, estate conmigo porque esto pinta feo. Entonces, en el momento en el que esos tíos dicen, danos más, yo dije, no tengo más, porque estaba todavía en mi cosa combativa, es decir, no me da la gana de humillarme ante estos tíos. Pero en el momento en que yo dije, no tengo más, uno de ellos sacó un bate de béisbol que llevaba debajo de la camiseta. Lo tenía casi escondido como en un lado, yo no me había fijado. Y sacó un bate de béisbol que además estaba forrado en chapas. O sea, llevaba chapas de metal de estas clavadas. O sea, no era un bate de béisbol de madera y ya. Estaba chapado. Y me arreó un golpe en un brazo que vi todas las estrellas. O sea, dije, ay Dios, aquí me matan. O sea, porque aquello que dices del dolor, de esto que sí, que hasta dejas casi de ver en un instante. Pero tuve una reacción completamente incomprensible para mí misma. O sea, yo no sé lo que pasó. Bueno, sí, hoy lo puedo más o menos saber. Pero yo, en lugar de reaccionar, pues quejándome o suplicando, o qué sé yo, llorando, tirándome al suelo, no sé qué, que tal vez es lo que esperaban esos tíos, yo me encabroné, me puse bastante enojada. Les eché la bronca. Y digo, bueno, me río, pero digo, es que esto es tan típico de Miguel. O sea, yo miro al tío que me ha pegado y digo, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? O sea, se lo dije así, tal cual, pero con un cabreo que tenía yo, como diciendo, este tío es idiota, es imbécil, ¿o qué le pasa? Y pues yo no sé qué pasó, porque ahí entran los segundos estos que yo una y otra vez los he tratado de recordar, y es como ahí se me escapa lo que sucedió porque no lo logré ver, entender o recordar. Solo sé que lo siguiente que recuerdo es que se miraban entre sí como desconcertados. Uno de ellos alargó la mano hacia mi riñonera y agarró pues lo que era la carterita que llevaba allí con las tarjetas, el monedero, o sea, lo que es las tarjetas bancarias, el DNI, todo eso. Y con todo y eso salieron corriendo. O sea, salieron corriendo, pero corriendo. Y yo me giré, me di la vuelta para ver hacia dónde corrían y digo, pero estos tíos, ¿pero por qué corren? Y entonces todavía yo seguía con un enojo, pero vamos, enojo, y me puse a gritarles que me devolvieran el monedero, que tenía la credencial del peregrino allí y que sin la credencial no me iban a dejar dormir en los albergues. Bueno, ¡que me devuelvas la credencial! Yo gritando allí como una posesa. Y el tío que había agarrado el monedero pues se dio la vuelta para mirarme como diciendo, ¿esta tía qué hace? ¿Está loca? Me miró y siguió corriendo, o sea, volvió para... y corre. Bueno, y ya los perdí de vista. Dije, ostras, ¿qué ha pasado? Entonces, ahí es que yo me vi sola y me empezó a entrar el miedo, porque, bueno, entonces vi a lo lejos, o sea, como a la dirección que ellos se habían ido, como si había un coche rojo allí, que yo no lo había visto, que yo no sé si es que había llegado y que ellos se metían allí y marchaban. Y al ver el coche rojo a lo lejos y que ellos marchaban allí, o sea, como que ya se perdían en el horizonte, pero me empezó a entrar el miedo de veras porque dije, espérate,
que te podía haber pasado de todo, que iban con un bate de béisbol chapao, o sea, eso que es para hacer daño, que te estaban diciendo que tú tenías más dinero, y sí, tú tenías más dinero. Yo empecé a pensar, digo, ay, ¿qué te apuestas? Que me habían seguido desde el cajero de las afueras de la Virgen del Camino. Empecé a atar cabos, ¿no? Dije, espérate, te estaban esperando, porque es la sensación que tuviste. Estos tíos debía ser que estaban apostados en ese cajero mirando los peregrinos, sabían que tú ibas sola, y claro que sabían que tenías más dinero, pero mira, han salido corriendo, no sabe por qué, pero se han ido en un coche. Bueno, tú sabes, o sea, empecé a pensar, te podía haber pasado de todo. Te podían haber dado en la nuca, te podían haber desnucado allí mismo, te podían haber, pues para sacarte el dinero, abrir la mochila y todo eso. Incluso te podían haber metido en el coche y se te podían haber llevado, vete a saber dónde. Porque estas cosas pasan. O sea, bueno, ahí me empezó a temblar todo el cuerpo, o sea, empecé a entrar en este temblor que dicen que sucede pues después de los momentos de grave peligro, ¿no? Que te empieza a entrar todo el susto de golpe. Y empecé a temblar y dije, espérate, ahora necesito ayuda, yo ya no puedo seguir el Camino de Santiago, esto para mí ya terminó. Porque claro, me agarró mucho miedo de que ellos pues ahora tenían mi DNI, mis tarjetas bancarias y tal, y digo, lo mismo vuelven a rematar la faena, pues con las tarjetas me pueden querer obligar a ir a un banco a sacar el dinero, o bueno, yo qué sé. Entonces yo lo que hice fue seguir caminando y en el siguiente, o sea, rezando para que no volvieran atrás, ¿vale? Pero pues ya la siguiente, o sea, encontré unas casitas que había más allá, o sea, cerca del siguiente pueblo, y ahí a la primera casa que vi habitada, pues llamaron a la Guardia Civil, expliqué toda la cosa, me puse a llorar, me levanté la manga de la camiseta, el brazo que habían golpeado, que era el izquierdo, estaba negro, o sea, no me habían roto el hueso de puta casualidad. Negro, hinchado, o sea, tumefacto, o sea, esos golpes que dices, no, claro, es que esto me dolió mucho, o sea, vi todas las estrellas. Digo, pues suerte que solo me pegaron en el brazo y que no me dieron en una zona más sensible, me llegan a dar en el cuello, en la espalda, bueno, en fin, yo empecé a pensar todo eso, vino la Guardia Civil y dijeron, vale, te vamos a tomar declaración, esto es muy raro, no ha pasado nunca. Decían, bueno, en aquella época no era, creo que fui una novedad, comentada, pues porque no pasaban estas cosas y ya está. O sea, se quedaron un poco pillados, la Guardia Civil mismo, de decir, ¿cómo? 3 tíos sentados aquí debajo, o sea, esto es raro, bueno. Como sea, me vieron tan mal que dijeron, mira, si quieres te volvemos a la ciudad de León, ¿tienes dónde quedarte? Y yo sí, porque yo el camino no lo sigo, no tengo un miedo, además quiero pues denunciar pues todo el robo de todo adecuadamente, cancelar las tarjetas del banco, decir pues que me han robado el DNI, bueno, en fin, toda la historia. Entonces pues muy amablemente me llevaron en coche hasta la misma vivienda que yo había abandonado unas horas antes, tan convencida de mi valentía y de mi deber y tal, de seguir el Camino de Santiago. Bueno, pues allí me vi con el brazo hecho polvo y cuando por fin me encontré sola, sentada en aquella casa, dije, bueno, empecé a repasar los hechos, no entendía lo que había pasado, no lograba entender por qué se habían marchado corriendo. Dije, no lo entiendo. O sea, sí sabía que había tenido mucha suerte, que realmente algo me había ayudado, pensé, San Miguel existe, Miguel ha estado conmigo y existe. Y dije, tal vez Miguel ha hecho algo, han visto algo, o sea, yo qué sé, digo, ¿qué ha hecho? ¿Los ha asustado o algo? Porque yo no podía concebir que se hubieran asustado de mí. Si era una mujer sola frente a 3 hombres y además cargada con una mochila, que no tienes ni agilidad de movimientos, ni velocidad, ni nada. 3 tíos jóvenes, además, vestidos con ropa deportiva, con un bate de béisbol. Digo, no, es que no tiene explicación. Yo trataba de entender, pero sí que me daba cuenta de que todo antes se me había tratado de indicar que no debía seguir. O sea, que no era adecuado seguir, que pasaba algo. Y claro, si ahí se juntaban las piezas, decía, no, es que es como si alguien supiera que estaba en peligro y que no debía seguir. Entonces me acordé de la piedra con el emoticono de disgusto, ¿no? La piedra con las grietas, que había parecido una carita, que me había parecido como que me advertía de algo, y me acordé de que la había metido en un bolsillo
Y dije, voy a ver la piedra, a ver si ahora cogiéndola, pues recuerdo el momento, me llega algo, tal vez una intuición. Bueno, mi gran sorpresa fue que por más que busqué en mi bolsillo, en mis bolsillos, en ninguna parte la piedra estaba. Y eso también me dejó completamente, dije, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo una piedra desaparece? Porque tampoco, a ver, que las piedras no desaparecen así como así. Digo, ¿pero dónde ha ido a parar la piedra? Bueno, pues no había piedra por ninguna parte. Pensé, ¿pero cómo? Bueno, pensé, bueno, igual me he movido y se ha caído, pero es raro. Lo mirara como lo mirara, era muy raro. Todo me estaba dando la sensación de que había algo medio sobrenatural, medio extraño. Entonces, bueno, de aquello, desde luego, mi camino de Santiago no continuó, porque yo necesitaba entender antes lo que había pasado y no me sentía segura en absoluto. De hecho, tardé meses en recuperar la confianza en mí misma de volver a caminar sola por ningún sitio. O sea, me llevó un tiempo procesarlo. Pero he tardado un montón de años en entender qué es lo que sucedió entonces exactamente. O sea, ¿por qué sucedería algo así, como que una mujer sola, con mochila y todo esto, que viene además de andar, que viene andando sola unos kilómetros y tal? O sea, ¿por qué 3 tíos que van armados y que saben que esta mujer lleva dinero, por qué no simplemente pues la golpean más o le dicen danos la mochila? O sea, ¿por qué salen corriendo? Bueno, pues lo entendí. No solo pues pensando en la ayuda de Miguel, que sí, creo que está, como comentaré luego, ¿no? Claro que estaba, claro que Miguel estuvo conmigo, pero la primera pieza que fue fundamental para entender esta vivencia la encontré leyendo un libro que se titula Sobre el combate, que está escrito por un coronel, un general, bueno, un militar de alto rango de Estados Unidos, que prepara a gente pues para las situaciones de altísimo estrés y adrenalina que se viven en situaciones de vida o muerte. Es un libro escrito para gente que está en el ejército, en los cuerpos policiales, en fin, en cuerpos especiales que lidian con situaciones de vida o muerte. Y entonces allí explica algo que, claro, yo no tenía ni idea, ¿no? Pero pues que hay toda una serie de mecanismos que se desencadenan en nuestro organismo físico cuando te sientes en peligro de muerte. Hay toda una serie de posibilidades, o sea, el cuerpo concentra su energía en la supervivencia y puede llegar a generar auténtico estado de trance, distorsión cognitiva destinada mayormente a sobrevivir. Bueno, esto sería muy extenso de contar porque, claro, pues imaginaos, el contenido de un libro yo no lo puedo resumir en 4 frases. La parte más simple sería decir, bueno, a ver, te pueden pasar muchas cosas cuando sientes un peligro así tan bestia. Estos 3 mecanismos son bastante conocidos por todo el mundo. Uno que es huir. El otro es la parálisis, que te quedas paralizado, ¿no? O te finges el muerto. Y el otro es atacar. ¿Vale? Entonces yo eso sí que recuerdo haberlo valorado. En aquel momento huyo, valoré la huida, me di cuenta de que no iba a salir bien. Pero claro, no estaba en posición de quedarme paralizada porque estaba en el camino y no había más. Y tampoco atacar. Entonces yo simplemente traté de seguir adelante fingiendo, no sé, que no pasaba nada y tal. Pero claro, ¿qué sucedió? Pues sucedió que en mí se desencadenaron todos esos mecanismos que alteran la conciencia. Mecanismos de los que yo no sabía, pero la alteran de tal manera que puedes llegar a tener pues desde visiones de túnel hasta reacciones que luego no recuerdas. Y esta fue la parte que me dejó clavada en la silla de lectura y dije, espérate, ahora lo entiendo. O sea, ¿por qué? Pues porque parece que hay mucha gente que cuando entra en una situación de mucho peligro, francotiradores, no sé qué, grupos que son atacados por no sé qué, a veces reaccionan de manera que salvan su vida o atacan a los enemigos y tal, y luego lo olvidan completamente. Porque el cerebro tiene una serie de mecanismos, uno de los cuales es que, bueno, por cuestiones de energía, de bioquímica y tal, luego lo olvida. Y entonces hay situaciones en las que, por ejemplo, un equipo de militares o de policías o de no sé qué repasa luego los hechos y pues
a lo mejor uno del equipo o más de uno no recuerdan nada. Y pueden estar los compañeros diciéndote, pero ¿no te acuerdas que has sido tú que has disparado contra ellos y nos has salvado la vida? Y el otro no se acuerda y no se acuerda. Su mente lo ha borrado. Para él solo hay el momento en el que estaba junto a los enemigos y el momento en el que el peligro ha pasado. Yo estaba leyendo eso y dije, ay, va a ser que me pasó algo así. Y por eso no logro entender por qué salieron corriendo. Digo, quién sabe si es que, yo qué sé, me agarró un trance y yo qué sé qué es lo que hice, que los asusté. Pero ¿qué puede hacer una mujer para asustar a 3 hombres? Y ahí es donde me cayó la ficha de Miguel. Dije, ay, digo, a lo mejor Miguel me medio poseyó o algo. Y yo qué sé lo que hice. Porque claro, no había nadie más a mi lado para luego decirme lo que había pasado. O sea, no tuve ningún testigo que me ayudara luego a recordar los hechos. Y esos tíos salieron corriendo, marcharon en un coche y nunca más se supo. Yo, a pesar de que dejé las denuncias a la Guardia Civil y que me dijeron, bueno, si sabemos algo le diremos, nunca nadie me llamó. Nunca más se supo de aquellos. Entonces, es posible. O sea, yo hoy pienso, no es posible, es seguro que yo entré en un trance que tiene que ver con el trance de los combatientes cuando se sienten en peligro de muerte. Claro que yo me sentí en peligro de muerte cuando vi el bate de béisbol chapado en metal y que me pegaban. O sea, hasta entonces yo todavía, bueno, me sentía más o menos gallarda, valiente, o sea, más o menos, pero en el momento en el que te han golpeado y tú has visto el arma, dices, espérate porque si hay un segundo golpe no lo cuento. Ahí es donde yo creo que probablemente entré en esto, en un trance. En ese trance, ¿qué pasa? Lo que explica este coronel o este militar de alto rango en su libro es muy interesante porque dice que en esos momentos lo único que te salva es el entrenamiento. Es decir, tú estás muy entrenado y entonces en ese momento el entrenamiento hace que entres en piloto automático y realices las maniobras de defensa, de disparo o de lo que sea en las que te has entrenado previamente, que luego lo que pasa es que a veces lo olvidas. Claro, yo no estaba entrenada en absoluto, yo nunca he ido a entrenamiento de ningún tipo, ni de autodefensa, ni de karate, ni de nada, ni de disparos, ni nada, y además yo no tenía armas, es que no llevaba ni un palo, que hoy en día pues muchos peregrinos van con el palo, yo no llevaba nada, yo iba ahí tan feliz. Entonces, ¿qué es lo que me salvó? Yo creo que ahí sí, me salvó Miguel. O sea, bueno, esto lo he acabado de juntar en estos tiempos escuchando los testimonios y los relatos de gente de cultos afrodescendientes en el Caribe, en Santo Domingo, en todos estos sitios donde pues mucha gente pues tiene conexión con lo que ellos llaman sus misterios, lo que yo llamaría guías y tal, pero que entran a veces en trance de posesión, en un trance de posesión tal que luego no recuerdan nada de lo que han hecho. O sea, gente que incluso, pues por ejemplo, la gente que se monta, como dicen ellos, la gente que se monta con Miguel, con las energías de Miguel, que en Santo Domingo le llaman Belibel Khan y en Haití le llaman Agaú o algo así. O sea, la gente que se suele montar, o sea, que entra en trance de posesión con esta energía, suelen entrar en fase combativa. Se les suele dar un machete. Y pues machetes, puñales, o sea, son de agarrar armas y empezar a repartir, vamos. O sea, no es una energía, vamos a decir, pacífica, de paz, amor y buen rollito. Es una energía además justiciera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que se combinaron todas las cosas. O sea, yo entré en trance y además llevaba todo ese trozo rezando a Miguel, diciendo, Miguel, estate conmigo, protégeme. Y además llevaba pues meses teniendo sueños en los que Miguel me ayudaba y tal. Entonces, ¿qué pienso? Pues que el trance de posesión se pudo producir de algún modo sin que yo lo hubiera ni siquiera intentado. Es decir, se conjugan las cosas, ¿no? Y entonces yo no sé qué es lo que hice, lo que Miguel hizo a través de mí. Tal vez les dije algo que los dejó en el sitio. Porque a veces una palabra letal o dicha con intensidad, un grito de Miguel te puede dejar ahí, vamos, desplomado. O sea, pues porque puede ser, o yo no sé si es que entré en fase combativa y les solté una patada o algo y no me acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? No lo voy a saber nunca con pruebas fehacientes porque no hay testigos, como digo. Pero la explicación fisiológica, científica, está ahí y la otra se conjuga, la explicación espiritual.
Entonces, ¿por qué me gusta traer esta anécdota y contarla así con lujo de detalles que todavía me enciendo, ¿no? Con el recuerdo y tal? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que me pasó tiene mucho que ver con, por ejemplo, lo que les pasaba a los guerreros sagrados de la zona donde vivo, la zona del Teleno, que entraban como en trance. Peleaban y no eran solamente ellos los que peleaban, estaban medio poseídos por su señor de la defensa. Esto, a su vez, pienso que es parecido seguramente a lo que vivían los famosos berserker, los guerreros consagrados a Odín. Y bueno, en las zonas germánicas y nórdicas se cuenta siempre que había unos guerreros que batallaban en un furor que, vamos, que no conocían, que era una cosa arrolladora. O sea, era la locura total. Vale, no quiero decir que los berserkers estuvieran poseídos por Miguel, pero quiero decir, pues estarían poseídos, pues, bueno, como la palabra indica, berserker tiene que ver con el espíritu del oso, bueno, pues cosas feroces, cosas combativas y feroces, que luego lo que pasa es que no te acuerdas. Luego no te acuerdas y además, bueno, pues puedes salir del trance que te encuentras, bueno, en fin, que estás baldao porque has desplegado una cantidad de energía y una cantidad de actividad. Y claro, cuando pasó esa situación, pues nada más que temblaba. O sea, mi cuerpo tenía un temblor descontrolado total. Pero en el momento en sí del peligro, yo había tenido un hilo de conciencia de decir, vale, veo el arma y tal, pero no... mi primera reacción de enojarme y reñir al que me había pegado, esa reacción, sí recuerdo que yo la observé y ya entonces como si me saliera de mí misma, ¿no? Como dijera, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, una parte de mí misma me observaba a mí misma y diciendo, pero esto que estás haciendo es una locura, ¿cómo se te ocurre echarle la bronca al que te está pegando? O sea, no era yo, quiero decir. O sea, esa no es la reacción lógica que alguien tiene cuando está siendo atacado. Reprender al enemigo, reñir al que se está portando mal, eso es una reacción 100% Miguel. Yo no lo sabía en aquel momento, pero lo sé hoy. Lo sé hoy por toda mi investigación, pero no solo por los testimonios que estoy escuchando últimamente, no, es que llevo pues 21 años de caminar tratando de escuchar a Miguel y es así. Y en sueños, pues a veces cuando siento su energía y tal, yo lo veo riñendo. Se la pasa riñendo porque no puede soportar pues, las situaciones de injusticia que hay en el mundo y porque es una energía dada a la severidad, a reñir al que se comporta mal. De hecho, en estos últimos años he tenido algún sueño de verme como medio poseída también por Miguel y me la paso echando la bronca a la gente. O sea, es una energía que vamos a decir que no es agradable cuando se manifiesta en general. ¿Por qué? Pues porque el mundo no está en su mejor situación, hay mucha corrupción y mucha gente que incluso teniendo buena intención la está cagando, dicho en plata, se está portando mal y Miguel, pues si Miguel entra en este plano y vamos, lo primero que hace es ponerte firme y decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, bueno... Pues esto es lo que quería contar relativo al trance para que se tenga pues una perspectiva más, ¿no? Para que se tenga más datos y se pueda ampliar la cuestión. Y todo ligado, pues lo ligo con eso, con las antiguas tradiciones del trance que hubo, pues por ejemplo en Europa, claro que en muchas partes más del mundo, porque estas cosas no han pasado solo aquí, pero sí, las tradiciones nativas europeas incluían el trance defensivo, el trance guerrero. Pero no se puede dar si no se cumplen una serie de condiciones, una de las cuales es tener un enorme respeto por las fuerzas sagradas, por los seres sagrados y la oración, la consagración personal. O sea, yo si en esa circunstancia de hacer el Camino de Santiago me encuentro con ese peligro y no rezo, ni le digo a Miguel, mira, ayúdame, me pongo en tus manos, confía en ti, estate conmigo, si no hago nada de eso, mi conciencia tal vez no se hubiera alineado del modo correcto para que eso sucediera. Yo no sé cuál hubiera podido ser entonces mi reacción. Por mucho que yo fuera allí, pues sintiéndome, bueno, no voy a demostrar miedo. Cuando te pegan, ¿qué? Cuando te pegan muchas veces reaccionas que no sabes. Yo no estaba en condiciones de luchar, entonces no sé qué es lo que hubiera pasado. ¿Me explico? O sea, es un todo, es lo que estoy tratando de decir. El trance por sí solo no te arregla la vida. El trance es una puerta.
O sea, el trance tiene que ver con que se abre una puerta, mayormente de la consciencia. Pero ¿qué es lo que entra por esa puerta? ¿Qué es lo que conecta contigo por esa puerta? Pues dependerá de cómo estés viviendo tu vida, dependerá de si te has puesto a rezar o en manos, digamos, de la sabiduría superior o del poder bondadoso o lo que sea. O sea, si previamente no te has puesto en manos de algo sagrado, pues tú puedes buscar el trance por X métodos o de X maneras y abres una puerta, pero ¿qué es lo que va a pasar por ahí? Ah, pues yo qué sé. Vaya usted a saber. Entonces el trance, pues de los berserkers, de los antiguos guerreros consagrados y tal, tenía que ver con todo esto. Y sin oración, sin vida consagrada, no se hubiera podido conseguir. Después entendí que realmente, esto ya con el tiempo, con los años, y cuando empecé a escuchar a mis guías, entendí que todo aquello que yo había querido realizar, de bendecir lugares del camino, arreglarlos, por así decirlo, quitarles cosas malas y tal, realmente fue muy pretencioso por mi parte y, vamos a decir, inadecuado. Inadecuado, ¿por qué? Pues porque esas cosas, en primer lugar, tú no puedes hacer algo así si no te piden, o sea, si tus guías no te lo piden, si no te dan un permiso especial y se te dan un poco las condiciones adecuadas para hacer algo así. Los trabajos de limpieza de lugares son complejos, requieren normalmente trabajo en equipo y si no, pues en todo caso no puedes hacer algo como enfocarte en todo el camino. O sea, como mucho podrías incidir en un solo lugar, porque pues somos seres pequeños y nuestra medida es pequeña. Esa pretensión de yo voy y arreglo el Camino de Santiago, eso, bueno, es muy típico de novatos, lo voy a decir así, y de la ignorancia que te hace pensar que tienes más poder del que tienes y de que si simplemente rezas, pues ya está. Claro que sí, que había un potencial en mi camino espiritual que trataba de expresarse, que tiene que ver con llevar sanación a lugares, pero esto, bueno, esto no se puede realizar, como digo, desde el yo. O sea, de algún modo yo creo que eso se permitió, de algún modo, que yo viviera todo eso y que fuera viviendo pues las desgracias una tras otra hasta que llegó una que me sacó fuera de combate. O sea, que me dejó ya, que aniquiló mis pretensiones. Bueno, pues esto de algún modo se permitió, yo no tuve ningún sueño en el que esto se me prohibiera. ¿Por qué? Pues porque se buscaba que yo aprendiera. Que mis guías son mucho de aprender con la experiencia. O sea, los discursos te pueden más o menos orientar, pero realmente lo que te cala es la experiencia. Y además, si escuchas un discurso, siempre puedes luego pensar que a lo mejor te lo has inventado, lo puedes poner en duda por 1000 razones, la mente puede entrar en debates interminables. Lo que verdaderamente te enseña es la experiencia. Y yo pues hoy no le recomendaría a nadie pues emprender algo con tanta pretensión como lo que yo hice. De hecho, años después me encontraría pues con casos, ¿no?, de algunas personas que caen en similares patrones. Es tan típico de novatos, como digo, que bueno, es muy, muy típico de la ingenuidad, de la ignorancia, la valentía de la ignorancia. O sea, se hace sin mala fe, pero no. O sea, puede haber cosas muy complejas, muy enredadas en un punto, digamos, del mapa donde confluyan, pues qué sé yo, energías en mal estado. No es como para hacerlo así como así. No vale solamente con rezar. Y desde luego lo que sí, eso ya Miguel me lo enseñaría mucho, el propio Miguel y el resto de mis guías, es que no eres tú, ilusa, ignorante, la que sin saber nada ya nomás tiene que dar órdenes a las cosas para que sucedan. Todo esto del yo voy, yo decreto y lo que digo será. ¿Pero qué me estás contando? O sea, lo que se buscó en mi camino y lo que se busca en el camino de mucha gente es que despertemos al hecho de que podemos trabajar en unión con los seres sagrados del mundo de la ayuda. Pero, en primer lugar, para poder hacer algo así, tienes que realizar un trabajo intenso, un proceso intenso de purificación y abrirte a la enseñanza y a la guía de los seres de dimensiones superiores que saben cómo hay que proceder. O sea, no es que el ser humano, mira, así como yo, la yo que era en aquel entonces, mira, ya se va a poner a dar órdenes a las cosas, ¿no? Se va a poner a dar órdenes al universo para que se pliegue a su voluntad. Esto, bueno, en fin,
Pues pecado de soberbia, pecado de ignorancia, como digo, y no, incluso cuando conectas con seres tipo Miguel y otros seres de las fuerzas sagradas, guerreras o de ayuda o sanadoras y tal, no eres tú la que les da órdenes a ellos, ni muchísimo menos. O sea, es un trabajo, un proceso muy largo que te va a llevar meses, años de tu vida, el siquiera armonizarte con esos seres y empezar a tener una relación, vamos a decir, de comunicación mutua, en la que finalmente ambos seres, o sea, desde las dos dimensiones, se pueda generar una sinergia, una colaboración, un trabajo en equipo, por así decirlo. Y entonces sí, puedes tener, por así decirlo, pues un ángel de tu parte, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que es posible que parte de la reacción de desconcierto y de salir huyendo de aquellos tres asaltadores no solamente obedeciera a pues que yo que sé, que hiciera alguna cosa en plan Superwoman y tal. Es posible que parte de eso se debiera a que el propio Miguel o mis propios guías tal vez estaban permitiendo y enviando incluso ese contratiempo para que yo dejara de hacer lo inadecuado. O sea, para que me diera por fin cuenta de que esa no era manera de ir a hacer el Camino de Santiago ni era manera de proceder. No era solamente pues que hubiera cosas adversas a mi manera de proceder, no era solamente pues que a lo mejor pues sí que limpié algo, sí que bendije algo y luego tuve una reacción negativa en contra, es que tampoco tenía la aprobación ni el permiso de lo que eran mis guías para hacer algo así, del propio Miguel. Claro que yo no tenía todavía ese concepto de guías, no sabía nada de todo esto, ¿no? Entonces es que cuando se dan esas conjunciones, pues claro, te metes en problemas a veces pues realmente fuertes. Entonces, bueno, hago este matiz para decir que contemplo las dos cosas, ¿no? Y que no se flipe tampoco la gente pensando, mira, esta mujer, pues yo qué sé, en cada peligro que le sucede, pues mira, Miguel la va a proteger y tal y cual. No, no voy a ser tampoco ni tan fantasiosa ni tan arrogante de decir algo así. De hecho, nunca he vuelto a vivir una situación similar. Me he vuelto muy prudente con el tiempo y más bien, pues pienso que sucedió algo extraordinario por eso, por la conjunción de cosas, porque inclusive al propio Miguel no le interesaba que yo siguiera haciendo eso.